noches. Nerviosismo en Génova. Ciudadanos sigue creciendo en todas las encuestas hasta situarse como segunda fuerza política. Lo vemos ya en las 5 W. El denominador común de todas las encuestas es el imparable ascenso de la formación liderada por Albert Rivera. Si bien es cierto que algunas de ellas siguen manteniendo al PSOE como segundo en intención de voto, no es menos cierto que la mayoría de los sondeos dan por hecho el sorpaso de Ciudadanos sobre los socialistas, a pesar de la veteranía, tradición e inercia de voto con que cuenta el Partido Socialista. La fecha es clave, puesto que solo faltan 20 días para los comicios. De cumplirse los vaticinios, nos encontraríamos ante el fin del bipartidismo o la instauración de un nuevo reparto a dos del poder entre populares y ciudadanos. El miedo cunde entre las filas populares y socialistas, pues si a los segundos ya los ha sobrepasado, a los primeros se acercan cada vez más. Tanto es así que desde Génova agitan el fantasma de la inexperiencia y desde el New York Times ya señalan a Rivera como futuro presidente del gobierno de nuestra nación. Rivera ya ha advertido que bajo ningún concepto apoyar la investidura de Rajoy o de Sánchez. Ante este posible escenario en el que Rivera no ha descartado explícitamente el apoyo al PP o al PSOE, los cercanos a Rajoy preparan una contraofensiva. No habrá candidato alternativo. Queda así Soraya Sáez de Santamaría descartada, por lo que solo quedaría la opción de la convocatoria de unas nuevas elecciones generales. Pero ¿y si Rivera gana, como apunta el New York Times? Sexta W, ¿tiene techo Ciudadanos? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pues claro que tiene techo Albert Rivera, el mismo que todos los demás. No es una perogrullada. El techo que marca el hemiciclo, o sea, 350 diputados. Descartada esa improbable posibilidad, el techo a Albert Rivera se lo marca, como a todos los demás, los 202 diputados que obtuvo Felipe González en 1982, al que solo se ha acercado de lejos Mariano Rajoy en 2011 con 186 escaños. Ambas son cifras inalcanzables para los candidatos del 20 de diciembre. El techo a Albert Rivera se lo pone a ras de suelo el vuelo en picado en las encuestas del PP y del PSOE y la parada de mula con retroceso de cangrejo en la intención de voto de Podemos. Ciudadanos da el sorpaso en muchas encuestas al PSOE y el New York Times, el prestigioso periódico que apostó por Felipe González en los años 80, ya le ve como presidente del gobierno. Posibilidad que podría sustanciarse sin necesidad de que Albert Rivera ganase las elecciones. Le bastaría superar ampliamente al PSOE, ponerse a rueda del PP y que éste le haga la misma oferta al líder de Ciudadanos que Esperanza Aguirre le hizo al PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. La CUP no descarta ahora votar a Artur Mas, ni tampoco no hacerlo, aunque la formación antisistema decidía en su asamblea de este domingo que sus diputados debían mantener su no al todavía presidente en funciones. Su líder, Antonio Baños, ha afirmado que todas las opciones siguen abiertas. Baños ha recalcado que el debate del fin de semana no es la última palabra de la CUP, ya que si sus afiliados les dieran el mandato de votar a Artur Mas, tendrían que cumplirlo. La CUP deja la puerta abierta a apoyar a Mas. Nosotros no descartamos nada, porque si hubiéramos descartado cosas no estaríamos negociando. Mein Kampf, el libro escrito por Adolf Hitler, volverá a las librerías en Alemania en el año 2016. El próximo 31 de diciembre, la obra queda libre de derechos, lo que ha llevado al Instituto de Historia Contemporánea de Múnich a publicar una edición en la que a través de 3.500 notas a pie de página se contradicen las ideas del líder nazi punto por punto. Durante los últimos 70 años, la lectura del Mein Kampf había sido tema tabú en Alemania, hasta el punto de que solo se permitía su lectura con fines didácticos. Y en nuestra sección El Mundo en Guerra analizaremos con Bruno Navarro la situación internacional tras la negativa de Vladimir Putin a reunirse con Erdogan por el derribo del caza ruso por parte de las fuerzas turcas. Cuando se cumple exactamente una semana del incidente, el presidente ruso también ha anunciado duras sanciones para Turquía. Y en los deportes, Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Quién va a ganar el Balón de Oro? Bueno, te puedo decir tres nombres. Uno de estos tres van a ser los elegidos, el próximo 11 de enero en Zurich. Ya sabemos los nombres: Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Neymar. También para elegir al mejor entrenador en esa misma gala en Zurich estará en la terna formada entre Guardiola, Luis Enrique y Sampaoli. En el tiempo de deportes ampliaremos toda la información acerca de esta gala, de estos nombres, de estos nominados que hemos sabido hoy y también de la actualidad de la Liga del pasado fin de semana.
Más de 150 jefes de Estado y de Gobierno han inaugurado en Francia la Cumbre del Clima en París con un llamamiento de los principales líderes mundiales a actuar ya para evitar el calentamiento global. Durante los próximos 15 días, mandatarios de 195 países buscarán el primer acuerdo universal y vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar así el cambio climático. En esta primera sesión han intervenido el presidente francés, François Hollande, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y también el de China, Xi Jinping. Estos dos últimos son los países, hay que recordar, más contaminantes del planeta. No puedo separar la lucha contra el terrorismo de la lucha contra el calentamiento global, ha señalado François Hollande, quien ha evidenciado que estos son los grandes retos a los que se enfrenta Occidente. No opongo la lucha contra el terrorismo a la lucha contra el cambio climático. Son dos grandes desafíos que tenemos que afrontar. Por su parte, tanto Barack Obama como Xi Jinping han coincidido en que aún no es tarde para intervenir, pero que hay que hacerlo ya. El presidente estadounidense ha reconocido la responsabilidad de su país y ha mostrado su compromiso al considerar que hacer frente a este cambio climático tiene que convertirse en la misión compartida de toda la humanidad. A la cumbre también ha acudido Mariano Rajoy, quien se ha comprometido a impulsar en nuestro país una ley de cambio climático que servirá, dice, para racionalizar, ordenar y armonizar todas las decisiones relacionadas con el clima, aunque también ha descartado la posibilidad de nuevos impuestos ambientales. En la próxima legislatura, si gobernamos, como es natural, daremos un paso más. Impulsaremos una ley de cambio climático que dotará de coherencia a las actuaciones de todos los implicados en la transición a una economía baja en carbono que crezca y que cree empleo. Antes de la celebración de la cumbre, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, junto con François Hollande, rindieron homenaje a las víctimas del Bataclan, donde 90 personas fueron asesinadas el pasado 13 de noviembre. Hollande, Obama y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, depositaron flores delante del local de conciertos antes de permanecer un minuto en silencio en conmemoración de las víctimas. La visita de Obama y Hollande al Bataclan, con medidas de alta seguridad, fue anunciada en el último momento y tuvo lugar después de que por la tarde militantes contrarios a la cumbre del clima provocaran incidentes en la céntrica Plaza de la República de París. Disturbios, por cierto, que se saldaron con 289 detenidos. Hay más novedades en la crisis desatada en Europa tras los atentados yihadistas de París. Hoy la Unión Europea ha anunciado que movilizará 3.000 millones de euros a Turquía para que contenga la entrada de refugiados a Europa. A su llegada a la cumbre, Mariano Rajoy ha sido preguntado por la ayuda que nuestro país prestará a Francia en materia antiterrorista. El presidente ha desmentido que vaya a verse con el presidente francés para hablar de esa ayuda que España va a brindar en la lucha contra el yihadismo y ha reiterado que de momento no hay una petición formal a nuestro país. Simplemente nos hemos saludado. Ya había hablado con él por teléfono en su momento y también con el primer ministro Valls, pero hoy no hemos hablado de ese asunto ni de ningún otro. Si la Unión Europea no frena la crisis de refugiados, acabará como Roma. Es el oscuro vaticinio de Mark Rutte, primer ministro holandés y futuro presidente de la Unión Europea a partir del mes de enero, quien ha evidenciado las tensiones políticas y administrativas que han generado los refugiados que han viajado desde Grecia a otros países de la Unión Europea, principalmente Alemania y Francia. Momento de analizar las palabras del primer ministro holandés. Eduardo, ¿es comparable la caída del Imperio Romano Occidental con el desafío al que se enfrenta la Unión Europea? Pues nada que ver, Beatriz, en contra de la opinión generalizada. El paralelismo histórico del primer ministro holandés entre la caída del Imperio Romano Occidental y lo que a los europeos nos espera con la invasión musulmana, socapa de la tolerancia con la inmigración y los refugiados, es recurrente y común, pero no es acertada. Obedece más a la cultura cinematográfica made in Hollywood que a la realidad histórica de lo que sucedió después de que Odoacro entrase en Rávena y enviase las enseñas imperiales de Roma a Constantinopla. Los bárbaros germanos que hicieron caer a Roma estaban cristianizados, eran arrianos y no querían destruir Roma, sino que Roma los asimilase. Admiraban a Roma, la habían servido y querían mimetizarse en ella para prolongar su forma de Estado, su modus vivendi y su modus operandi. Así lo hicieron, dando comienzo a la Edad Media, que no es ni mucho menos la era oscura y siniestra que la izquierda y Hollywood han pintado. Los musulmanes, por el contrario, son anticristianos. Odian y desprecian todo lo que Europa representa y de ningún modo desean asumir nuestra cultura para fundirla con la suya. La quieren destruir. Y ese objetivo devastador jamás fue la meta política de las tribus germanas que quisieron vivir como los ciudadanos romanos.
Cualquier operación en la que intervenga España tendrá que llevar el voto a favor del Parlamento mientras que yo sea presidente. Así lo ha asegurado el líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en la rueda de prensa convocada en la cumbre sobre el cambio climático en París. El presidente del Gobierno ha preferido no señalar por qué España no demuestra su apoyo militar a Francia en Siria y ha comentado que las misiones terroristas deben ser tomadas en serio, planificarlas bien y saber lo que se demanda. El Estado Islámico cobraba un impuesto por rezar a los asistentes a la mezquita de la M30 en Madrid. Así lo cuenta OK Diario, que hace referencia a informes policiales según los cuales existirían muchas pruebas de que el recinto religioso había sido mucho más que un lugar de oración para la comunidad musulmana. El grupo terrorista habría utilizado la mezquita para recaudar fondos y gracias a ese donativo de en torno a los 10 euros, una cantidad que se habría destinado supuestamente a financiar el viaje de los terroristas a Siria. Por otra parte, se ha hecho público el testimonio de una religiosa que relata las atrocidades, torturas y persecuciones a las que son sometidos los cristianos en lugares como Egipto o Siria. Tuvimos una de las cosas más cercanas, cayeron 3 misiles apenas a 50 metros del obispado donde vivimos, 50 metros, cayeron 3 misiles, hubo más de 400 muertos. Desde ese mismo día se duplicó el número de gente en la misa diaria y es que ellos sufren más, rezan más, los persiguen, son más fuertes. Las mujeres son violadas delante de sus hombres. Después los hombres son acribillados o decapitados. Las mujeres se las llevan como esclavas sexuales, ¿no? Es terrible lo que está pasando con las mujeres y con las niñas. Y los niños normalmente o son enterrados vivos o se los llevan para adiestramiento. En muchos casos, ¿no? Y desde el principio, cristianos descuartizados, ¿no? Puestos en bolsas de basura, en un contenedor de basura. No tocar es cristiano. En Egipto, por ejemplo, se tatúan la cruz los cristianos para distinguirse y para mantenerse firmes al momento del martirio. Se tatúan la cruz en su carne y nosotros a veces en Occidente intentamos esconder que somos cristianos. Escuchamos la opinión de Eduardo. Eduardo, ¿desde cuándo los cristianos no sufrían una persecución tan sanguinaria? Pues desde Diocleciano, exactamente. El relato del horror, de la tortura, el martirio y la muerte de los cristianos en el magma islámico nos espanta doblemente por lo que en sí mismo es y porque nuestra memoria es frágil, cobarde y acomodaticia. Hemos olvidado que no es nuevo y que en el mundo islámico la persecución a muerte del infiel es el pan nuestro de cada día de judíos y de cristianos desde el año 610, cuando aquel guerrero feroz que se llamaba Mahoma se inventó la fábula mística de la que nace el Islam. Lo que hoy está sucediendo con los cristianos en el Oriente musulmán y en el África islamizada es la repetición del último gran decreto de persecución dictado por el emperador Diocleciano en el siglo IV, atrocidad con la que acabó su sucesor, Constantino el Grande, nada más asumir la púrpura imperial. Desde entonces hasta la aparición del Islam, los cristianos no habían vuelto a ser perseguidos con semejante crueldad. Posteriormente, solo la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique y la Segunda República Española persiguieron a los cristianos hasta el patíbulo y la muerte, tal y como hoy lo hacen los musulmanes en toda la geografía del Corán. Este lunes nos hemos desayunado con 5 nuevas encuestas electorales. Queda menos de un mes para la celebración de los comicios y todas ellas presentan un denominador común, el ascenso de Ciudadanos. Por lo demás, pocas coincidencias, salvo que todas ellas siguen dando la victoria al Partido Popular. Veamos esos sondeos en detalle. Rosa Cuervas Mons, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues a 20 días de las elecciones generales parece que lo único que tienen claro las empresas demoscópicas es que el Partido Popular será la fuerza más votada. Al analizar segundas y terceras posiciones y porcentajes de voto, comienza el lío. Empezamos el análisis de los medios por los diarios más conservadores. El diario ABC sitúa al Partido Popular como primera fuerza con un 28,3% de los votos. Le sigue el PSOE con el 23,1%, los chicos de Albert Rivera con el 17,4% y Podemos, cuarta fuerza política, así se queda en el resto de las encuestas con el 14,9%. El diario La Razón, no es de extrañar, es el que mejor resultado concede a Mariano Rajoy con un 29,3% por delante del PSOE, igual que el ABC, 23,1%,
los de Ciudadanos con un 17,4% y Podemos con un 15,6%. Mientras tanto, otros medios como El Mundo o Antena 3 coinciden al otorgar a Mariano Rajoy un 27,1% y coinciden también al situar a Ciudadanos como segunda fuerza más votada por delante del Partido Socialista. Así, El Mundo otorga a Albert Rivera 23% de los votos y Antena 3 el 21,6%. Los del PSOE se quedan rozando un pobre 20%. Y por último, el diario de referencia en Ferraz, el diario El País, coloca y augura casi un triple empate entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos al conceder 22,7, 22,6 y 22,5% de los votos respectivamente. Y tampoco es de extrañar que es el diario que mejor resultado concede al partido de Pablo Iglesias con un 17,1%. Resultados electorales para todos los gustos que al final dejan la responsabilidad de estos comicios en los indecisos. Ahora el reto de los partidos es conseguir que ellos, que las personas que todavía no han decidido a quién votarán, acaben dándoles su papeleta. Gracias, Rosa. En Génova se intensifica la ofensiva contra Albert Rivera, haciendo hincapié en su inexperiencia. Para Sáez de Santamaría es una evidencia que uno no dejaría su empresa en manos de un consejero novato. La respuesta de Rivera no ha tardado en llegar. Dice el líder de Ciudadanos que no viene a repetir los errores de Sánchez o Rajoy, sino a poner en práctica demandas de la sociedad civil. Si España está donde está, es por haber llevado a cabo una senda de reformas equilibrada, concienzuda y aplicada con experiencia. La experiencia en la gestión, la experiencia a la hora de poner en marcha reformas es un elemento clave en cualquier gestión pública. Del mismo modo que ustedes no nombrarían consejero delegado de empresa a un recién llegado, el Gobierno necesita gestores expertos y políticos decididos. Nosotros lo que queremos es ir a las elecciones diciéndole a los españoles lo que van a votar y a quién van a votar y qué va a hacer con su voto. Nosotros no creemos que un cambio político, una nueva etapa en España, la vaya a conducir Pedro Sánchez o Rajoy. Entre Rajoy, Rivera, Sánchez o Iglesias, ¿quién prefiere usted para presidente del Gobierno? Rajoy. A ninguno, prefiero a Garzón. Rivera. A Rajoy. A Rivera. Alguien respaldado por Pablo Iglesias en un conjunto. A Rivera, totalmente. A Rajoy, por supuesto. Iglesias. Yo a Rajoy. Esta noche se celebra el primer debate a tres. Lo ha organizado el diario El País y en Intereconomía lo emitiremos de forma íntegra. Después, El Gato al Agua hará un análisis exhaustivo del cara a cara con los mejores analistas. Serán apenas unos minutos, desde las 9 de la noche y hasta las 10:30, los candidatos del PSOE, Pedro Sánchez de Ciudadanos, Albert Rivera y Pablo Iglesias de Podemos se enfrentan en ese debate en el que medirán sus fuerzas. No tendrá representación el Partido Popular, que declinó la invitación del País. Tampoco acudirá Rajoy al debate a 4, que tendrá lugar el próximo día 7 de diciembre. En su lugar acudirá su número 2, Soraya Sáez de Santamaría. Así ha justificado el presidente su ausencia de sendos debates. Voy a hacer el debate que se hizo siempre en España. El presidente del Gobierno con el líder del principal partido de la oposición. Y el Partido Popular acudirá a todos los debates a que se le cite. Sin duda, la noticia del día es la cumbre sobre el cambio climático que 195 mandatarios celebran en París. Pero, ¿en qué consiste exactamente? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué contenidos van a tratarse? ¿O cuáles son los países que más contaminan? María Durán tiene todas las claves. María, muy buenas noches. Cuéntanos. Buenas noches, Beatriz. Vamos a intentar entender qué es la cumbre COP21. Se trata de una reunión de representantes de 195 países. El acuerdo al que van a llegar pretende dar continuidad al protocolo de Kioto. Se reúnen en la capital francesa desde el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre para intentar alcanzar un acuerdo global para luchar contra el cambio climático. Como decimos, un acuerdo con el que sustituir al protocolo de Kioto. Segundo punto, ¿qué objetivo persigue esta cumbre? Pues que la temperatura media del planeta aumente en 2 grados centígrados como máximo hasta finales de siglo. Según han consensuado los científicos, un incremento mayor conllevaría impactos extremadamente negativos para los ecosistemas, la economía y la vida. Esto no significa que hasta 2 grados no se produzca un impacto grave, pero sería un mal asumible.
Los contenidos a tratar son principalmente dos palabras, van a ser las más repetidas de la cumbre: mitigación, que se refiere a las medidas que se deben tomar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y adaptación, es el proceso de reciclar unas economías fuertemente carbonizadas, es decir, dependientes de combustibles fósiles. En cuanto a los países que más contaminan, tenemos el top 5. China emite más de una cuarta parte de las emisiones, un 25,3%. Estados Unidos le sigue con un 14,4% y ya bastante alejada está la Unión Europea con un 10,2%, India con un 7% y Rusia con casi un 5,5%. En cuanto a los efectos que va a tener esta cumbre, bueno, hay posturas diferentes. La Unión Europea, por un lado, quiere acuerdos vinculantes, que lo que se firme se tenga que cumplir. Por otro lado, Estados Unidos pide que no se incluyan obligaciones legales. Ha manifestado sus reticencias a aceptar un acuerdo que tuviera sanciones y que fue lo que llevó a muchos países a echarse atrás en la firma del Protocolo de Kioto. Para hablar de todo ello tenemos conexión en directo con Jorge Alcalde, él es director de la revista Quo y autor del libro Mentiras del Cambio Climático, a quien ya saludamos. Señor Alcalde, muy buenas noches. Muy buenas tardes. Antes de nada, y para dejar las cosas claras, ¿hay cambio climático o no hay cambio climático? Y si es así, ¿cómo es de grave? Bueno, cambio climático hay, evidentemente. Cada vez hay más certezas científicas de que la temperatura está aumentando en el planeta. Y está aumentando de una manera especial desde que el ser humano emite a la atmósfera CO2, dióxido de carbono. En cuanto a la gravedad, no hay tanta certeza, no hay tanto consenso al respecto. Lo que hay son panoramas, previsiones, modelos de mayor o menor gravedad dependiendo de la cantidad de grados que aumente esta temperatura. Ahora mismo, según las últimas estimaciones, tenemos algo más de 1 grado por encima de la temperatura media en la atmósfera en época preindustrial, antes de la industrialización. Si de aquí a 2100 mantenemos esta tasa de emisiones de CO2 a la atmósfera, algunos científicos alertan de que podemos llegar a superar los 4 o 5 grados por encima de esa tasa, y eso sería pues, el panorama peor y el más catastrófico. Otros, sin embargo, pues aducen que la sensibilidad climática, es decir, la cantidad de aumento de temperatura por cada tonelada de CO2 que se emite, es mucho menor y no llegaríamos a ese panorama tan terrible que algunos nos proponen. Señor alcalde, ¿y usted a qué cree que se debe el sobrecalentamiento global? ¿Diría que se debe a la evolución natural o a la mano del hombre? Hay de todo. Ahí, evidentemente, el clima ha cambiado a lo largo de la historia del planeta en muchas ocasiones, no es la primera vez que lo hace, y en todas las ocasiones anteriores el principal fenómeno que ha producido este cambio de clima no ha sido otra cosa que la variabilidad natural. La naturaleza es cambiante y es cíclica. En esta ocasión, sin embargo, los científicos alertan de que un porcentaje importante del cambio se debe a la presencia del ser humano. Se estima que entre un 80 a un 90% de este aumento reciente de la temperatura puede deberse al exceso de CO2 emitido a la atmósfera con motivo de la industrialización. De manera que la gravedad del problema dependerá de qué porcentaje de este cambio se debe, sobre todo, al efecto del ser humano, y por lo tanto tendrá arreglo, porque si dejamos de emitir CO2 a la atmósfera, ese porcentaje disminuirá, y qué porcentaje, sin embargo, depende a inevitables fenómenos naturales. Señor alcalde, ¿usted cree que la cumbre del clima de París servirá para llegar a algún acuerdo o va a volver a quedar todo en papel mojado como ya ocurrió en Kioto? Pues si miramos el currículum de las anteriores cumbres, tendremos que ser pesimistas, ¿verdad? Porque hasta ahora, desde 1997 que se firmó el protocolo de Kioto hasta nuestros días, las emisiones de CO2 no han hecho más que aumentar en la atmósfera. No se ha puesto ninguna solución a los problemas que entonces se alertaban, y las energías renovables siguen siendo todavía una opción minoritaria en la mayoría de los países del planeta. Ese es el bagaje con el que se llega a París, un bagaje de una sucesión casi interminable de fracasos. Sí es verdad que aquí parece que ha habido más voluntad política, más líderes de todo tipo que han manifestado la necesidad de llegar a un acuerdo. Es posible que se escenifique un acuerdo final, pero que la vinculación de este acuerdo a leyes reales, nacionales en cada uno de los países seguirá siendo muy difícil, si no imposible. Así que me van a permitir que, sintiéndolo mucho, yo sea pesimista por los resultados de esta cumbre que ahora empieza.
Y siendo pesimista como es usted, ¿a qué peligros diría que se enfrenta la humanidad si seguimos a este ritmo de calentamiento? Porque decía que estamos ahora mismo 1 grado por encima desde la industrialización de cómo debería estar la atmósfera. Se ha puesto el límite en 2 grados más en un siglo. ¿Y por qué 2 grados y no, por ejemplo, 5 o 1? Y bueno, y los peligros a los que se enfrenta, por supuesto. Bueno, la razón por la que se elige 2 grados es por puro posibilismo. Es absolutamente imposible contar con una reducción de CO2 suficiente del que ya se ha enviado a la atmósfera que nos permita soñar con que de aquí al año 2030, 2040 o 2100 se pueda reducir la temperatura por debajo de los 2 grados. De manera que lo que se está poniendo es un parche, una especie de límite al cual no deberíamos superar sabiendo que el óptimo ya no se puede conseguir. Hombre, si no se consigue ningún acuerdo vinculante en la cumbre del clima, yo soy pesimista con los políticos, pero soy optimista con los científicos, los ciudadanos y los tecnólogos. E intuyo que la propia tecnología y la propia ciencia evolucionará por su cuenta a expensas de las normas y de los tratados y los protocolos de Kioto que valgan y conseguirá que las renovables se conviertan algún día en una opción energética suficientemente competitiva como para que todos adoptemos este tipo de tecnología sin tener que ser subvencionada y de manera que de esa manera, de manera espontánea, solucionemos el problema de las emisiones de CO2 a la atmósfera que sigue siendo grave. Alcalde, y respecto a los peligros a los que se enfrentaría la humanidad en caso de que no consigamos frenar este ritmo de calentamiento, ¿cuáles serían? Bueno, si el ritmo de calentamiento sigue tal y como está ahora establecido, no se hace nada y llegamos a esos 4 o 5 grados por encima de la era preindustrial, algunos escenarios, que también son controvertidos porque los escenarios pueden ser discutibles, son modelos informáticos, no sabemos realmente cómo va a responder la naturaleza, pues hablan de evidentemente un aumento del nivel del mar considerable que pondría en peligro algunas zonas costeras del planeta, un aumento de la desigualdad hídrica, de las sequías en aquellas zonas que ya viven terribles sequías, una mayor dispersión de seres humanos, de refugiados climáticos que llaman, que intentarán buscar zonas del planeta que sean más habitables y, por supuesto, un efecto gravísimo en la economía de muchos países que hoy dependen de un equilibrio climático todavía muy débil y que puede ser mucho peor de aquí a 2100 si no se detiene el modelo que nos impone o que nos propone que van a aumentar las temperaturas por encima de los 2 grados y que puede llegar a 4 o 5. Por último, señor alcalde, hay científicos que acusan de negocio a los que impulsan las teorías del cambio climático. ¿Es un negocio real o inventado? Bueno, el cambio climático mueve mucha ciencia y muy buena, mueve muchas voluntades y muy dignas, pero también mueve mucho dinero. Y hay no pocas personas que se han arrimado a la necesidad de actuar contra el cambio climático para hacer su propio beneficio. Bueno, eso ocurre prácticamente con todo. Hay muchísimo dinero que se pone en juego en la búsqueda de un modelo energético diferente al que estamos viviendo, que es un modelo basado en el carbono. Yo no creo que el peor defecto de las cumbres del clima sea que sean un negocio para unos cuantos. Bienvenido sea si ese negocio consigue mejorar nuestro clima y nuestro medio ambiente. Yo creo que el principal defecto de estas cumbres es que realmente no han conseguido hacer nada por el medio ambiente en 18 años y me temo que esta tampoco va a hacerlo. Pues veremos en qué queda todo. Gracias por habernos acompañado. Esperamos poder contar con su análisis a la conclusión de la cumbre. Gracias y buenas noches. Ha sido un placer. Hoy lunes, El Mundo en Guerra. Saludamos ya a Bruno Navarro, analista en seguridad y defensa. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Seguimos muy pendientes de la crisis entre Turquía y Rusia, que se desató hace una semana, prácticamente una semana, por el derribo por parte de Turquía de ese caza ruso. Hoy Vladimir Putin se ha negado a reunirse con Erdogan. ¿Ves justificadas las medidas emprendidas por Rusia contra la economía turca? Absolutamente, absolutamente. El derecho de represalia es una posibilidad dentro del derecho internacional público, mientras sea proporcional. Y en este caso creo que lo es. Les han derribado un avión, les han matado un piloto y a consecuencia de las tareas de búsqueda han perdido otro aparato
y un helicóptero y ha muerto otro hombre, un infante de marina, y creo que es bastante proporcional. Rusia podía no haber sido proporcional o haberlo sido haciendo una escalada, derribando un aparato turco, habiendo hecho alguna acción sobre objetivos terrestres turcos. No lo ha hecho, no es el caso ni podría serlo. Pero ha sido proporcional, ha hecho una ofensiva diplomática, una ofensiva también reduciendo todas las colaboraciones que pueda tener, incluidos hasta proyectos de investigación con Turquía. Y en el ámbito económico, que es un poco lo fuerte, el decreto del sábado engloba casi todas, pero no todas las propuestas, no, las decisiones del gobierno ruso, reimplantación de visados, el turismo, se cortan todos los paquetes turísticos y es el segundo país visitador de Turquía, el segundo país que pone turismo en Turquía, se acaban los vuelos charter, restricción de importaciones, actividades de todas las organizaciones turcas van a ser controladas y limitadas. La implantación de empresas, ¿no? También. Claro, implantación de empresas turcas y la contratación de cualquier súbdito turco a partir del 1 de enero. Con lo cual es un golpe bastante fuerte. Ya veremos qué pasa con el gas. Pero proporcional, ¿nos decías? Sí, es un golpe fuerte, proporcional a lo fuerte que ha sido el derribo del avión y la muerte de estos. El gas es el 60%, decíamos el otro día, 60% del gas que consume Turquía viene de Rusia. Ya veremos si le suben el precio o simplemente se lo cortan o limitan. Pero sobre todo lo más importante aquí es que ¿qué voy a hacer por lo que me has hecho? Ahora, ¿qué voy a hacer por si me lo vuelves a intentar hacer? Es el envío de una fragata con misiles antiaéreos que ya tenían en el centro de Siria, de las costas sirias, lo envía al norte, junto a la frontera, para que si hay cualquier otra habilidad de los turcos de derribarles un avión, pues no lo consigan hacer. Pero además ha enviado los sistemas más modernos de misiles antiaéreos, los A400, los ha desplegado también en Turquía, en Siria, y además ha dicho que todos los bombardeos, aviones interceptores y ataque en tierra, como ha sido el caso, que sobrevuelen cerca, que vuelen en operaciones cerca de la frontera turca, serán escoltados por cazas propios, con lo cual los F-16 turcos probablemente se lo piensen 2 veces antes de repetir. Es decir, Bruno, que tú una semana después del derribo, en principio, darías crédito a la versión de Rusia, a la versión de Putin, antes que a la versión de Turquía. No. ¿Tenemos claro lo que ha pasado? No, y es lo de menos. Es decir, que si durante unos segundos, 17 según la OTAN, o ninguno según Rusia, 2 cazas rusos en misiones de bombardeo, de ataque al suelo a milicias rebeldes en Siria hayan sobrevolado por error durante esos 17 segundos o no, eso es lo de menos. Pero si se les ha avisado, como dice Turquía, en 10 ocasiones de que tenían que abandonar inmediatamente el espacio aéreo y el piloto parece ser, según cuenta Turquía, si nos creemos esa versión, ha ignorado estas advertencias, también Turquía debería poder estar en derecho de defender su territorio, ¿no? Sí, pero no de esa forma. Primero, es un poco raro que... ¿Cómo tenía que haber actuado Turquía? 10 avisos en 5 minutos, cuando afirman que ha cruzado el cielo turco 17 segundos, no cuadra. Es imposible, no da tiempo. 5 minutos dentro de 17 segundos no podemos meterlo. Ahora, independiente de todo eso, aunque fuera cierto que hubiera penetrado en el espacio turco, hay otras formas de hacerlo y las otras formas son para empezar a escoltar el avión fuera. Es lo que Turquía, en un incidente similar hace no mucho tiempo, exigía que se hubiera hecho en estos incidentes. Es decir, aquí lo que tienen que hacer antes de derribar un avión es escoltarlo. Turquía, el año pasado, en 2014, creo que fueron más de 2.000, en más de 2.000 ocasiones, violó el espacio aéreo griego. Es decir, que son cosas que ocurren. Sin embargo, no cada vez que ocurren entre 2 países que si no son muy amigos, son aliados económicos y son países modernos y tal, no pueden derribarse aviones, tendrán que enviar a esos cazas a escoltarles fuera del espacio aéreo. No era una amenaza para Turquía, con lo cual ha sido absolutamente desproporcionado. Bruno, el derribo del avión se produjo justo cuando se estaba produciendo el acercamiento entre Rusia, el resto de países de Occidente, la OTAN. ¿Crees que puede haber sido intencionado? ¿Crees que puede haber intereses en que no se produzca este acercamiento entre Rusia y la OTAN? Absolutamente, absolutamente. La duda es si ha sido una decisión directa del gobierno de Erdogan, de arriba abajo, o ha sido en un momento intermedio, halcones militaristas que no tengan todo controlado, etcétera. Pero todo apunta a que no ha sido un accidente, que no son los pilotos que se han extralimitado en las órdenes, sino que venían las órdenes dadas de derribar un avión ruso cuanto antes, ahora que Occidente, a través de Francia, de la mano de Francia, estaba siendo acercada a Rusia, cosa que Turquía, por su agenda particular, no puede permitir. ¿Y por qué no lo puede permitir? No lo puede permitir porque Turquía es un país suní,
es enemigo acérrimo de Assad, que es un país chií, quiere cambiarlo, por lo tanto, cualquier ofensiva contra el Estado Islámico que suponga no quitar del poder directa e inmediatamente sino a más Assad, bien, ayudarle, claro. Sino que suponga ayudarle, es negativo, con lo cual se opone a ello, ha sido cofinanciador del Estado Islámico y comprador de su petróleo, y en cierto modo sigue siéndolo, y desde luego es financiador de otros grupos rebeldes nada moderados muy cercanos a Al-Qaeda, con lo cual... Bruno, hablemos ahora de esa hipotética coalición militar que se estaría formando, a la cual aspira, desde luego, Francia. España, ¿qué papel podría tener en esa hipotética coalición? ¿Qué ayuda podríamos brindar desde nuestro país a Francia? Pues habría que diferenciar entre lo que podríamos y lo que deberíamos, ¿no? Lo que podríamos, diferenciemos. Todo. España es un país con unas fuerzas armadas modernas y capaces que podrían aportar todo lo que se podría pensar en este escenario. Por un lado, aviones, tanto de reconocimiento como Alemania ha ofrecido ya a Francia, como aviones de ataque para efectuar bombardeos, como ya hicimos en su día en Kosovo, como ya hemos tenido aviones interceptando aviones rusos sin derribarles en el Báltico, etcétera. También podríamos poner tropas sobre el terreno en Siria, si así se determinara, lo hemos hecho en otras ocasiones, y también podríamos sustituir las tropas o parte de las tropas africanas, las tropas que tiene en África Francia, para liberarles de esa carga, para que se puedan dedicar más a Siria. De esa ecuación, de esas tres posibilidades, el que deberíamos, desde luego, tropas en tierra, ni por asomo a día de hoy. Ya veremos qué estamos diciendo dentro de un tiempo. ¿Y lo de liberarlas? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo que pasa es que Francia nunca va a permitir que asumamos esas misiones, es decir, es su patio trasero, es la potencia colonial o excolonial, y no va a permitir ceder totalmente el mando de esas. Lo que podemos hacer es aumentar, como Alemania, que de 200 aumenta a 600 soldados en Mali, pero la rienda la sigue guardando Francia. Pero bueno, liberaría soldados, lo que supone, a fin de cuentas, aunque no los mande a Siria, se pone dinero. Bruno, y por último y brevemente, te pido por favor que se nos acabe el tiempo. El pasado fin de semana se detuvieron en España a 3 captadores de yihadistas para luego enviarles a Siria. ¿Se captan muchos terroristas en nuestro país, en España? Mucho poco, depende de lo que consideremos, pero... En relación al resto de países europeos, por ejemplo. Al resto de países, sí, si tenemos en cuenta la proporción de ciudadanos españoles, ciudadanos musulmanes que hay en España. No es un 8% como en Francia, es un 4%. Pero el 4% está muy radicalizado, entiendo. Hay una parte muy radicalizada. No solamente Ceuta y Melilla, sino muchísimos barrios, barriadas y ciudades de satélite de Madrid y Barcelona. Ten en cuenta que tenemos 135 yihadistas en Siria, de los cuales 25 han muerto, unos 60 siguen luchando, 25 han retornado, 15 están en la cárcel y 10 están teóricamente controlados. En Francia algunos de esos controlados son los que luego atentaron. Aquí espero que el control, y quiero creer por lo que sé que el control es mejor. Y luego hay unos 15, 20 a lo mejor que tienen una orden de detención o simplemente que no están localizados. No se sabe qué ha sido de ellos y ya han vuelto aquí. Más los 170 presos por yihadismo, más otros tantos que sin estar presos por yihadismo están controlados en un fichero de especial seguimiento en las cárceles, como el que fue detenido el otro día dentro de la cárcel de Segovia captando gente, más 300 investigados judicialmente y vete a saber cuántos miles que no están investigados en ningún momento, pero que están ya radicalizados. Bruno, pues desde luego un balance nada tranquilizador. Bueno, esperemos, seguiremos hablando seguro todas las semanas, las que nos quedan, de todo este asunto del yihadismo. Interesantísimo análisis, gracias. Y la semana que viene seguimos. Gracias, buenas noches. A ti, hasta luego. Y en los deportes, Juanma, por fin sabemos ya quiénes son los nominados para el Balón de Oro, que estábamos aquí sin dormir. Toda la mañana haciendo apuestas, te he visto por la redacción. Me has visto, ¿eh? Bueno, también son más o menos los esperados, los que se imaginaban, madridistas y culés. Finalmente, los nominados por la FIFA para llevarse el Balón de Oro el próximo 11 de enero, los estamos viendo justo ahora mismo en pantalla. Cristiano Ronaldo acompañará a Messi y por primera vez Neymar entra en este podio para luchar por el Balón de Oro. Algunos pensaban que Cristiano no se merecía estar esta temporada después de no haber conseguido sus mejores registros, otros pensaban que Lewandowski también debería ocupar el lugar, incluso Luis Suárez sustituirá al portugués. Bueno, pues finalmente Cristiano una vez más optará a un premio para el que Messi es el máximo favorito, pero ese 11 de enero no solamente conoceremos ese premio, también conoceremos muchos más, el de mejor entrenador, por ejemplo, el que optan Guardiola, Luis Enrique y Sampaoli, y también el de mejor gol. Estamos viendo los 3 nominados al premio Puskás, los que han sido elegidos como posibles mejores goles de esta temporada. Lira, el brasileño, junto con Florenzi y con este golazo de Leo Messi en la final de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao, un gol decisivo además en el marcador final, son los 3 nominados para ser elegidos al premio Puskás, que como decimos será elegido el próximo 11 de enero junto con el Balón de Oro, el premio al mejor entrenador de 2015 y a la mejor jugadora femenina y a la mejor entrenadora también femenina. Vamos con la Liga, con lo que pasó este fin de semana.
También el sábado ganó el Barcelona, ganó el Atlético de Madrid. El domingo el Real Madrid también consiguió la victoria, en este caso en Eibar, y al despedirse, al marcharse de la ciudad vizcaína, Cristiano Ronaldo se encontró con un fan. Hay que recordar que Cristiano Ronaldo volvió a marcar, una vez más recuperó su faceta goleadora de penalti, y al salir este aficionado le recibió de esta manera. Vamos a ver. Espera. En la camiseta de bien, por favor. Gracias, Cristiano. Bueno, vamos a pasar al Barcelona, pero antes quedándonos también con información relativa al Real Madrid. El pasado fin de semana, no este que acaba de pasar, sino el anterior, el Barcelona venció en el Bernabéu con 0-4 e Isco fue expulsado por roja directa después de propinar una dura patada a Neymar. En los micrófonos de El Tiempo de Juego de la COPE, tanto Manolo Sanchís, es jugador madridista, como Poli Rincón, también es jugador madridista, defendieron esa acción de Isco. Bueno, pues hoy el Barcelona ha pedido antiviolencia, que se persone y que sancione a estos dos exfutbolistas. Vamos a escuchar exactamente lo que dijeron tanto Sanchís como Poli Rincón para que el Barcelona pida una sanción para ellos. Neymar que tenga cuidado porque está teniendo una actitud que a mí tampoco me está gustando. Sí. Y una de estas y demasiadas pocas se está llevando. La vi actuar el otro día, Concha, fenomenal. Se está pasando de la raya Neymar. Y yo te voy a decir una cosa, yo no te voy a mentir, tú lo sabes. Si yo estoy ahí, le pego. Vamos, no tengas ninguna duda que le pego. Le pego, y yo y cualquiera. Que más claro, que yo le hubiera pegado, que le hubiera pegado igual. Vale, a ver si me entiendes. Que te lo he dicho, que le hubiera... Bueno, seguimos con el Barcelona, ahora sí, todos buen rollo, de momento en Can Barça, los resultados acompañan, y hoy se han ido a celebrarlo con toda la directiva, todos los jugadores, el vestuario, trabajadores del club, a este restaurante que estamos viendo. Han llegado, como decimos, los 25 jugadores de la primera plantilla del Fútbol Club Barcelona para celebrar una comida de hermanamiento y afrontar el tramo decisivo de la temporada que empieza ahora en inmejorable posición para ellos. El Atlético de Madrid también está en una muy buena posición, sin embargo, después de este fin de semana están un poquito preocupados por la lesión de Thiago. Se rompió la tibia y estará 4 meses ausente de los terrenos de juego. Vamos a escuchar lo que ha dicho Simeone en rueda de prensa esta misma tarde, previa al partido que enfrentará mañana ante el Reus en Copa del Rey a los Atléticos. Está claro que otro Thiago es difícil de encontrar, sobre todo porque a los 34 años uno llega con una capacidad y experiencia que no tiene ningún chico ni a los 20, ni a los 26, ni a los 27. Estaba en un gran momento y estoy convencido de que volverá, y espero que antes de que termine esta temporada, porque lo esperamos y lo necesitamos. Y nos vamos ahora mismo con otro entrenador. Boro coge las riendas del Valencia después de que Nuno dimitiera este fin de semana. Perdió contra el Sevilla, pero Nuno tenía tomada ya la decisión de dimitir. Y Boro, entrenador interino, sustituirá al portugués al frente del Valencia. No sabemos de momento si esta final de temporada o solamente durante los próximos partidos. Pues muchísimas gracias, Juanma. Hoy les dejamos con Punto Pelota, pero es una edición especial, Punto Pelota Express. A las 9 de la noche emitiremos en Intereconomía en directo el debate a 3 entre Albert Rivera, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. 10:30, mesa especial de Gato de Análisis, y a las 12 ya sí que tendrán oportunidad de seguir ese Punto Pelota completo. Les dejamos con toda esta programación. También pueden seguir informados en Gaceta.es y en puntopelota.es. Nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias. Si hay algo que no puede faltar el día de tu jubilación, son ilusiones por cumplir. Tampoco pueden faltar retos por alcanzar, ni lugares por descubrir. Por eso, empieza a planificar hoy tu futuro con CaixaBank, para que puedas disfrutar de todo sin que te falte nada. Caixa Futuro, expertos en tu jubilación. Hoy sale Corral seguro. ¿Qué dices? Hay más delanteros en forma. ¿Apostamos una cena? Bye.